Buenas jóvenes estudiantes, sean todos bienvenidos. Soy la profesora Eva Yamil Galeano y a continuación les voy a hablar sobre el tema las características y clasificación de los animales. Todos los animales poseen estructuras que les permiten diferenciarse de los demás seres vivos y esto es evidente de acuerdo a características específicas que presentan, como ser organización celular, tejidos diferenciados, simetría, nutrición, reproducción y movimiento. La organización celular, como hemos dicho antes, es una característica de los seres vivos. Esto quiere decir que tienen células eucariotas, o sea, un núcleo definido, además de ser pluricelulares. Eso significa que están compuestos por más de una célula, pero carecen de una pared celular. Los animales, todos los animales tienen células eucariotas, rodeadas de una matriz extracelular, característica compuesta por colágeno y glicoproteínas elásticas. Como las células de todo eucarionte, las células animales tienen un núcleo y otros organelos vinculados a la membrana. A diferencia de las células de plantas y de los hongos, las células animales carecen de una pared celular. Esto les da flexibilidad a las células animales y les permite formar o tomar muchas formas para poder especializarse en desempeñar trabajos específicos. Además, otra característica que presentan los animales es que presentan tejidos diferenciados. La unión de varias células forman un tejido, por tanto, los animales, al estar constituidos por diferentes células especializadas, cumplen funciones específicas, permitiendo una variedad de tejidos, como ser el tejido muscular, el tejido nervioso, tejido conectivo y tejido epitelial. Y a continuación vamos a ver la función de cada uno de estos tejidos. El tejido epitelial, su función principal es recubrir las superficies del cuerpo, tanto externas como internas. El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células que constituyen el recubrimiento interno de las cavidades, los órganos huecos y los conductos del cuerpo y la piel. Y también forman las mucosas y las glándulas. El tejido conectivo, su principal función es unir y soportar a otros tejidos del cuerpo y además protegen y aíslan a los órganos. También la función del tejido muscular se especializa al máximo para conseguir un correcto funcionamiento del movimiento de los órganos de los organismos. Está formado por células denominadas miocitos o fibras musculares que pueden contraerse. El tejido muscular se divide en tres tipos, como ser esquelético, cardíaco y liso. Además, vamos a hablar sobre la función del tejido nervioso. Su función principal es percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos, térmicos y traducirlos a señales eléctricas para después realizar su conducción. Además, otra característica que presentan los animales es simetría. Presentan disposición regular de las estructuras del cuerpo. Al realizar un corte a lo largo del mismo, quedarían dos partes iguales, siendo una simetría radial o bilateral, como se muestra en las imágenes, como podemos observar en esta imagen de la mariposa que presenta simetría bilateral y la estrella de mar de simetría radial. La simetría radial es cuando las partes del cuerpo se disponen alrededor de un punto central, como los radios de una rueda, es decir, que pueden ser divididos por diferentes planos, resultando mitades iguales. La mayoría de los animales que presentan simetría radial son sedentarios o muy poco móviles. Como ejemplo tenemos los nidarios y los equinodermos. Los animales que presentan simetría bilateral es cuando pueden ser divididos en dos mitades iguales, solo por un plano. Los animales que presentan simetría bilateral
son más complejos y muestran un mayor grado de cefalización. Esto quiere decir que tienen un mayor desarrollo del sistema nervioso y órganos de los sentidos. Como ejemplos de animales que presentan simetría bilateral tenemos los anélidos. Dentro de estos anélidos está la lombriz de tierra, los artrópodos, los moluscos y todos los vertebrados. La siguiente característica que estaremos mencionando que presentan los animales es la nutrición. Son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan de otros seres vivos debido a su incapacidad de producir alimento. Bueno, como hemos dicho, los animales son heterótrofos, es decir, necesitan de otros seres vivos para poder obtener la energía para sobrevivir. El proceso de nutrición se realiza por el sistema digestivo que les permite transformar los alimentos en nutrientes y tiene tres procesos como ser la ingestión, la digestión y la absorción. Otra de las características que presentan los animales es la reproducción. Como todos sabemos, los animales se reproducen. Generalmente, ellos se reproducen sexualmente con gametos de tamaño diferentes, pero también pueden reproducirse en forma asexual, como ocurre en algunos animales por el proceso de la partenogénesis, donde se desarrolla una célula no fecundada, como ser en los animales, las estrellas de mar, las hormigas y las abejas. La reproducción en animales es un complejo proceso de cambios hormonales que provocan transformaciones físicas en los individuos para lograr un solo propósito, que es crear descendencia. La reproducción sexual se caracteriza por ser dos individuos involucrados, una hembra y un macho. La hembra produce óvulos formados por ovogénesis en sus ovarios y el macho produce espermatozoide en sus testículos. La reproducción asexual implica también la generación de individuos nuevos a partir de un mismo y único progenitor, duplicando su material genético y creando réplicas idénticas del mismo ser. Otra de las características que presentan los animales es el movimiento. Los animales tienen la habilidad de moverse y desplazarse a diversos lugares, unos a grandes distancias con grandes o velocidades elevadas. El movimiento en algunos animales es muy variado. Unos nadan, o algunos corren, otros vuelan o se retuercen. Característico que les sirve para desplazarse o también para conseguir alimento y también para escapar de los depredadores. La clasificación del reino Animalia. Según la estructura interna de su cuerpo, los organismos del reino Animalia se organizan en dos grandes grupos, como ser los invertebrados, que son los animales que carecen de columna vertebral, y los vertebrados, que son los que poseen un esqueleto interno articulado. La clasificación de los invertebrados. Los invertebrados se clasifican en dos grandes grupos. Los invertebrados sin protección corporal y los invertebrados con protección corporal. Dentro de los invertebrados sin protección corporal tenemos los poríferos, que son los organismos acuáticos, comúnmente llamados esponjas. Otro grupo tenemos los nidarios o celenterados. Dentro de los nidarios tenemos que presentan tentáculos y producen líquidos tóxicos que paralizan a sus presas, como ser las medusas. El otro grupo son los platelmintos. Los platelmintos son gusanos carnívoros. Otro de los grupos es los anélidos, que están dentro de los invertebrados sin protección corporal. Dentro de los anélidos tenemos como ejemplo la lombriz de tierra. Además tenemos los nemátodos. Están constituidos por gusanos cilíndricos. Como ejemplo tenemos la Ascaris lumbricoides. Dentro de los invertebrados con protección corporal tenemos tres grupos: los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Dentro de los artrópodos tenemos los arácnidos, arañas, escorpiones y etcétera. Y también dentro de los moluscos tenemos como ejemplo los curiles y los caracoles. Y dentro de los artrópodos, como hemos dicho anteriormente,
tenemos las arañas y los escorpiones. Dentro de los equinodermos tenemos las estrellas de mar. Ahora veremos la clasificación de los vertebrados. Los vertebrados están divididos en 5 diferentes clases, como ser los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega mi presentación.